4 y 6, está bien. 4 minutos más. Y por si acá tienen el QR ahí arriba para poder seguirnos. Y todos, es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición del Viernes Económico y Financiero, un espacio organizado por el Departamento de Economía para compartir resultados de investigaciones relevantes que nos invitan a reflexionar y debatir sobre diversos temas económicos y financieros. Hoy tenemos una sesión muy interesante porque nos acompaña el profesor Martín Grandes, quien nos presentará los resultados de su estudio en el cual se evalúa el impacto del COVID-19 y el COVID prolongado en el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Un tema que toca una realidad muy cercana para muchos y muchas de nosotros, no solo por su efecto en la salud pública, sino también en la vida universitaria y en el aprendizaje. Permítanme contarles brevemente algo de la trayectoria profesional y académica del profesor Martín Grandes. Martín Grandes es doctor en Economía por la Paris School of Economics y actualmente es investigador independiente del CONICET en Argentina. También es profesor de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades de Argentina y del extranjero. A lo largo de su carrera ha sido consultor de organismos internacionales, empresas y gobiernos y ha trabajado como asesor en distintas campañas y gestiones públicas en su país, Argentina. Sus líneas de investigación abarcan temas como el crecimiento económico, la inclusión financiera, la digitalización, el emprendedurismo, las políticas urbanas y las finanzas internacionales. Luego de la presentación del profesor Grandes, tendremos los valiosos comentarios del profesor Juan León, a quien también voy a presentar brevemente. El profesor Juan León es PhD en Teorías y Políticas Educativas y Educación Internacional Comparada por la Universidad Estatal de Pensilvania. Es egresado de nuestra facultad y actualmente se desempeña como investigador
principal en grade en el área de educación y aprendizajes, y también es docente auxiliar en nuestro Departamento de Economía. Agradecemos a ambos profesores por acompañarnos esta tarde y también a todos ustedes por su presencia. La dinámica del Viernes Económico y Financiero es la siguiente. A ver, Martín tendrá unos 30 a 35 minutos para hacer su presentación. Luego Juan tendrá unos 15 a 20 minutos para hacer sus comentarios. Y luego de eso habrá un espacio para preguntas, intervenciones del público. Y finalmente Martín responderá a los comentarios del profesor León, así como las preguntas y comentarios del público, y con eso cerraremos la sesión. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Martín Grandes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Es un honor estar con todos ustedes en el día de hoy. Estoy personalmente e institucionalmente muy agradecido por la invitación del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la universidad mía y mi alma mater, la Universidad de Buenos Aires, por la distinción que me ha otorgado con el Premio Ciencia en el Exterior, que me ha permitido, gracias a la invitación del departamento y de mis queridos colegas, estar compartiendo con ustedes estas agendas, explorando futuras líneas de investigación y también conversando sobre las realidades que atraviesan nuestros países en este mundo tan difícil, tan complejo, al mismo tiempo post-pandémico. La mala noticia que tengo es que la pandemia no terminó. Hay una pandemia mental y de salud mental juvenil realmente significativa, según muestran las estadísticas sanitarias y también las investigaciones, incluyendo las de esta casa de estudios. Tengo un experto en temas de educación y economía aquí a mi izquierda, que seguramente va a enriquecer mucho mis investigaciones para la Argentina. Y antes de ingresar en la agenda, quiero agradecer muchísimo a mis asistentes Matías Wolinski y Rosario Nicholson, todos apellidos casi vikingos, y a los colegas que en otros países, otros seminarios me comentaron y quizás hacen posible que uno avance en las investigaciones y construya y desarrolle líneas futuras y enriquezca y publique finalmente. Otra cosa que quiero aclarar, nosotros los investigadores en la Universidad de Buenos Aires, que además somos investigadores del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos una fuerte carga de formación de recursos humanos, de formarlos a ustedes como tesistas, o a doctorandos, o a becarios de investigación. Así que yo también me pongo a disposición de ustedes, a través de los profesores y del departamento, si así lo consideran pertinente, para ayudarlos, guiarlos en cotutelas o en lo que ustedes necesiten en investigaciones y tesis que sean afines a la agenda de investigación que yo llevo a cabo. Bueno, dicho esto, y contándoles un poquito de la agenda que voy a presentar, no creo que me exceda de los 30 minutos. En primer lugar, vamos a empezar con preguntas de investigación que formulamos con mis coautores y colaboradores al comienzo de este proyecto, allá por 2021, en plena, digamos, casi salida de la pandemia. ¿Cuáles son los antecedentes, algunos antecedentes más relevantes en la bibliografía internacional, incluyendo en Perú? Y les voy a mostrar incluso algunas cifras comparativas para que ustedes tengan una dimensión de qué estamos viviendo y que lamentablemente, en mi opinión, está siendo bastante ignorado por las autoridades públicas y ni que hablar por los medios de prensa. En tercer lugar, la metodología. Hay un muestreo, hoy sí es un muestreo realmente aleatorio y estratificado para los profesores que nos vimos ayer. Y voy a comentar los resultados de manera bastante amena y dirigida a un público amplio, pero si algún profesor o investigador desea ahondar en ellos, tengo los anexos con todas las tablas, las regresiones y todo lo que, bueno, muchos de ustedes, alumnos, han aprendido en cursos de estadística y econometría. Para luego entonces concluir y presentar algunas líneas de investigación futuras posibles. Así que sin más, voy a ir a las preguntas de investigación, pero primero que nada les voy a preguntar dos cosas. Por favor, no lo tomen como algo intimidatorio. No. ¿Quién tuvo COVID testeado por PCR o antígeno? Levante la mano.
Bueno, ¿quiénes sintieron síntomas prolongados más de un mes en términos de fatiga, gracias, en términos de fatiga, en términos de déficit de atención, concentración, o incluso problemas respiratorios, o incluso trastornos psiquiátricos del tipo depresión, ansiedad? Pueden contestar con confianza, acá todos mantenemos el anonimato. Si no levantan la mano, igual me doy cuenta. Bueno, y la segunda pregunta y más interesante del día de hoy es: ¿quién es de la U acá? Levante la mano quien es hincha de la U. Bueno, lamento decirles que yo soy de River Plate. Así que tengo malas noticias para el día de hoy. Bueno, ahora yendo a las preguntas de investigación, ustedes saben que todo proyecto comienza con formularnos preguntas. ¿De dónde nace el fenómeno que queremos investigar? Acá el fenómeno que queremos investigar es si hubo un efecto diferencial de los 2 años de encierro y del contagio del COVID prolongado versus el COVID simple, vamos a denominarlo a partir de ahora, aquel contagio detectado a través de test de antígenos o test PCR, las técnicas que se utilizaron, y no el autopercibido. Es decir, que de mi muestra, que es una muestra aleatoria de 2.000 estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, aquellos casos efectivos que quedaron en el muestreo y se consideraron para el análisis posterior estadístico y econométrico, son aquellos que efectivamente contestaron primero que lo tuvieron a través de testeos, y segundo que obviamente el cuestionario no tuviera incoherencias y no hubiera otro tipo de problemas estadísticos de incompletitud o de sesgos en las respuestas o de respuestas erróneas a las preguntas. Así que la primera pregunta es: ¿cómo afectó el COVID y su versión prolongada al rendimiento académico de ustedes, de los chicos de la Facultad de Económicas de la UBA? ¿Y cuál fue la diferencia entre el efecto del COVID leve y el COVID prolongado, controlando por una serie de variables del tipo que sale de la literatura de educación y rendimiento escolar, en la economía de la educación generalmente, y disciplinas conexas como psicología, sociología de la educación y afines? Y esto tiene que ver con un problema intergeneracional, porque las implicancias son a largo plazo, no las mido solamente el día de mañana o en un año. Y por lo tanto impactan el crecimiento económico, menos en teoría económica decimos eso porque tendría que tener esto, si lo tuviese, un efecto sobre la acumulación de capital humano formal, es decir, en la educación. Y la otra es, bueno, ¿qué variables uno puede usar en estos modelos, que van a ver que son modelos probabilísticos, de regresiones logísticas, para ingresar a explicar de nuevo el fenómeno del rendimiento escolar en estos años? Naturalmente que aquí hay estudiantes que ya venían con problemas. No todo se puede atribuir a la pandemia o al contagio del COVID. Hay personas o estudiantes en Argentina, como en otros países, que vienen arrastrando problemas, por ejemplo, de lectoescritura desde la primaria, problemas del hogar, familiares, adicciones y así sucesivamente. Así que aquí vamos a tratar de controlar por esos factores, pero esto es imperfecto, ¿sí? Así que vamos a tratar de lograr una aproximación. ¿Por qué la Universidad de Buenos Aires? Bueno, no solamente porque quien les habla está radicado en esa casa de estudios, sino que es la más populosa de la Argentina, y junto con la Universidad de Sao Paulo y de la UNAM de México son las 3 con mayor población estudiantil de América Latina y en general del mundo, junto con algunas chinas y rusas. Entonces, solamente en la Facultad de Económicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, hay 36.000 alumnos. Para un total poblacional de la Universidad de Buenos Aires, en todas sus facultades, sí, 330.000, 340.000. Bueno, eso es uno de los beneficios de venir a la Argentina. La universidad pública y gratuita todavía sigue siendo de excelencia, y como ven en los rankings, el Departamento de Economía está primero. Nosotros andamos bastante bien también. O sea, andamos como la alianza contra la U. Bueno, el River Boca sería la UBA versus alguna de esas. Déjenme poner un poco, más allá de la anécdota y la broma, déjenme poner en contexto esto que vamos a discutir. El COVID dañó la salud mental de mucha gente. Alrededor del 20 al 70% de la población continúa con depresión y ansiedad en la región. Pueden ver aquí el mapita. Y los trastornos más comunes son la ansiedad y la depresión. Pero
Cuando la Organización Panamericana de la Salud, que es la fuente de estos datos, encuestó entre los jóvenes, o no tan jóvenes, más del 50% dijeron en Chile, Brasil y Perú que su salud empeoró desde el comienzo de la pandemia. Repito, más del 50%. En Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú, alrededor del 85% reportaron un deterioro de salud mental, o sea, más que el promedio, y los síntomas más comunes expuestos fueron el cansancio, el miedo, el insomnio, la tristeza, y naturalmente, si hay algún psiquiatra o profesor de psicología, todas las derivaciones de esos síntomas en patologías como depresión, neurosis, trastorno de ansiedad o de déficit de atención. Y créanme que en los últimos años yo me empecé a cuestionar mucho si los economistas trabajamos bien estando solos en un laboratorio y no relacionándonos con otras disciplinas, y creí que no. Y entonces en estos últimos años empecé a dialogar interdisciplinariamente, como muchos de ustedes, por supuesto, para tratar de entender estos fenómenos que ocurren más allá de la pandemia y el impacto sobre el rendimiento escolar. O sea, lo que me estoy preguntando aquí es si alguno de ustedes, si los tuvieran mi muestra, a raíz de distintas variables, pero también del COVID prolongado y del COVID sencillo, sufrieron alguna disminución en su rendimiento escolar autopercibido. ¿Sí? Más del 60% de los países interrumpieron los servicios de salud en relación a los trastornos mentales, neurológicos y abuso de sustancias, lo cual no es una buena noticia. Estudios internacionales hay varios, pero van en la misma relación. En Francia, en Estados Unidos hay un estudio muy grande de casi 300.000 casos. Los efectos del COVID largo pueden reducir la calidad de vida y a largo plazo impactar el capital humano, dicen estos estudios, reduciendo la productividad presente y futura. Y hay un estudio en particular que analizó a los jóvenes en Francia, que es mi otra patria, por cierto, donde controlando a los jóvenes que habían tenido COVID simple o que no habían tenido COVID, encontraron que los que habían tenido y sufrido COVID prolongado o aún sufren, habían encontrado efectos más negativos sobre la salud de estos estudiantes o jóvenes que no estudiaban. Perdón. Perú. No sé si alguno leyó estos estudios, pero los colegas de Perú muestran que, incluso vuestros colegas profesores de la Facultad de Psicología, muestran que realmente en Perú ha sido importante, o es actualmente importante. Quisiera destacar que la presencia de estrés severo, 32% de los encuestados, ansiedad 39% y depresión 39%, y 51% que se sentían o se sienten poco preparados para atender, o menos preparados para atender las necesidades y la demanda académica. Esto habla por sí solo. Profesores de la casa han llevado estudios a cabo, no solo indagando en la Universidad Católica del Perú, sino también en otras universidades de Lima y de otras regiones. Entonces, dados estos antecedentes y dado lo que está pasando en la Argentina, las dos hipótesis centrales es que existe una relación negativa entre el COVID y el COVID prolongado con el rendimiento académico de estudiantes, en contraste con los que no padecieron la enfermedad, al menos testeada. Ahora bien, también hay una diferencia que se tendría que observar entre aquellos, dada la heterogeneidad de la muestra. Naturalmente que no se da la heterogeneidad por nivel de educación, porque están todos estudiando en los mismos años, tercero y cuarto año de la carrera, las mismas carreras, pero sí se puede dar a nivel socioeconómico, demográfico, de acceso a la tecnología. Ustedes imaginen, acá vamos a estar testeando lo que pasó entre el 2020 y 2021. Luego tenemos en proceso otra ola de encuestas aleatorias, es una muestra aleatoria estratificada por horario de cursada, tipo de carrera, sede y horario, ¿sí? Es decir, representa exactamente las proporciones en las cuales están distribuidas, y lo hicimos con una metodología que uno de mis ayudantes me comentó que es una especie de bolillero electrónico en una aplicación que tampoco me acuerdo el nombre. Problema de intergeneracional. Y la segunda hipótesis es que aquellos que padecieron algún cuadro grave de COVID o que hayan tenido el virus en su versión extendida, tuvieron síntomas de los que comentaba antes, como fatiga, dolor de cabeza frecuente, dificultades respiratorias, que pudieron haber causado, por lo menos en los primeros meses después que regresaron a la presencialidad,
problemas en el rendimiento académico que incluyen la no posibilidad de leer, de comprender, o el rendimiento escolar disminuido en términos de notas, y así sucesivamente. Así que esto hay evidencia internacional, y nosotros lo que nos propusimos es hacer una investigación de qué estaba ocurriendo en la universidad, tomando la facultad donde hay mayor número de personas. ¿Por qué esta facultad no debería ser distinta de las otras? Podría haber un sesgo de elegir solo de económicas y no de derecho, psicología, filosofía y letras. En general, la población universitaria de la UBA es muy heterogénea en términos incluso de nacionalidades, de clases sociales, y no vemos una diferencia en ese sentido en la facultad de económicas. Quizás sí haya un pequeño sesgo de clase social, que hay más clase media y clase media acomodada que en algunas otras. Por lo tanto, plantear las hipótesis, bueno, y ustedes en sus tesis siempre les piden a los profesores y tutores, bueno, dime cuál es el marco teórico de tu investigación, ¿a qué te refieres? ¿En qué te basas para poder establecer un modelo o un enfoque teórico con modelos para poder entender y analizar el fenómeno y luego ver los efectos empíricos o experimentales, depende de qué tipo de ejercicio se trate? Entonces aquí un poco recurriendo a distinta literatura de autores conocidos, dependiendo del campo que ustedes se desarrollen, tomamos el nivel socioeconómico como primer factor. Cuanto mejor sea el nivel socioeconómico familiar, mejor debería ser el rendimiento académico. Aquí hay alguna literatura que señalé como soporte. Después les cuento cómo vamos a medir aquí el tema de la vulnerabilidad socioeconómica o el problema de lo socioeconómico. Entonces debería haber un impacto positivo, ceteris paribus. Cuanto mayor ausentismo, está corroborado que el rendimiento escolar es menor. Acá es algo internacional que no tengo una explicación de por qué a las mujeres les va mejor que a los hombres en las universidades, pero hay evidencia que lo apoya. O sea, ser mujer relativamente a ser hombre tiene más probabilidades de que el rendimiento promedio o el esperado en econometría sea mayor que el del hombre. No sé por qué. Si un alumno trabaja, y este es el caso de muchos estudiantes en ciencias económicas, en realidad la mayoría trabajan. Se supone que tiene menos tiempo para estudiar, o tiene más estrés o cargas, y debería relativamente al que no trabaja tener una performance académica inferior. Juan Rafael Vargas, colega de Costa Rica, y otros autores de la literatura de economía de la educación, Morluchov, etcétera, lo vienen sosteniendo hace muchos años. Quinto, la salud mental, y en particular estos síntomas como los que describía tienen efectos muy negativos y no lineales precisamente en los estudiantes. Lo estamos observando con la segunda ola de encuestas que estamos procesando del 2023. Y finalmente la motivación tiene un impacto positivo sobre el rendimiento de los estudiantes, tiene que ver con muchas cuestiones del entorno, de las actividades que desarrollan, de sus familias y de la propia universidad también. Bueno, ¿cómo hicimos el muestreo? Entonces tomamos 2.000 casos aleatorios, estratificando por horario, como le dije, por cátedra, curso y sede. La Facultad de Ciencias Económicas, para los que conocen Buenos Aires, levante la mano quien vino al Monumental. Uno solo. Tienen que ir a visitar. Entonces, hay varias sedes de la Facultad de Ciencias Económicas, pero la sede central, donde nos encontramos los investigadores, cuenta aproximadamente con el 65% de los estudiantes, y las otras sedes el resto. Donde cursan el ciclo básico, ustedes lo llaman letras, si no me equivoco, ¿no? El ciclo de letras se da en los 2 primeros años, hay un primer año que se llama ciclo básico común, y por lo tanto, estratificando y manteniendo las proporciones, hicimos una muestra aleatoria, y de ahí, limpiando la muestra, nos encontramos con 604 respuestas efectivas de estudiantes de esta facultad. ¿Sí? Recuerda, la más numerosa de la UBA y una de las más numerosas de América Latina. Y como modelo econométrico adoptamos una regresión logística binaria, no ordenada. Le hicimos pruebas ordenadas, pero
se comportaron relativamente menos, vamos a decir, menos bien que las que ejecutamos, donde la variable de autopercepción de la educación, y permítanme acá decir por qué la variable autopercepción en el diseño de encuesta, porque no podemos acceder a las calificaciones de 35.000 estudiantes o de 2.000 porque están prohibidos digamos, que se divulguen. Pero si hubiéramos podido tener eso, se hubiera sido mejor. Esto es un second best, es un segundo mejor, es preguntarle, ¿a ti te fue mejor o peor que antes, o mejor o peor entre los que tuvieron y no tuvieron COVID en las distintas versiones? Lo mejor hubiera sido poder acceder a los registros de calificaciones y poder mirar si hubo una baja real. Pero como no tenemos acceso, o tenemos acceso muy parcial, entonces tuvimos que tomar una variable de autopercepción que creo que funcionó bastante bien en nuestro ejercicio. Usando la escala de Likert, digamos que la variable construida es, si te dicen que le fue bien o muy bien, 4 o 5 es igual a 1 y el resto es igual a 0, la variable explicada. Y las variables clave del lado derecho de la ecuación del modelo, de Logit, son el COVID en su versión no prolongada o simple o corta, el ausentismo, la situación socioeconómica vulnerable, género y otras variables que después hicimos de control e interactuando también con los COVID por el tipo de síntomas. O sea, queríamos ver, por ejemplo, si los psiquiátricos eran peores que los neurológicos o que los respiratorios neumonológicos. Y analizamos ventanas, es decir, se contagió entre marzo a octubre de 2020 y es fehaciente la prueba del contagio. La ventana de análisis fue después, noviembre de 2020 a junio de 2022. Si la fecha del contagio que le preguntamos en el cuestionario fue de noviembre de 2020 a octubre de 2021, entonces la ventana de análisis fue marzo de 2021 a noviembre de 2021. Y finalmente, si la fecha del contagio tuvo mucho menos contagio, yo diría que el pico en Argentina de la juventud, disculpen, fue de noviembre de 2020 a octubre de 2021. Las vacunas tardaron mucho en llegar. Los primeros esquemas de vacunación de las vacunas Sputnik rusas llegaron recién a fines de 2020. Y las que son mundialmente más aceptadas, como las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, o la propia vacuna argentina que desarrollamos los investigadores del CONICET, bueno, yo no, mis colegas, fue posterior incluso, ¿sí? Llegó tarde. Y entonces, de noviembre de 2021 a junio de 2022, estudiamos cómo le fue académicamente en el semestre posterior. Yendo a los resultados. Bueno, hay dos tipos de regresiones o de bloques de regresiones logísticas. Un bloque considera la muestra en general y otro bloque considera la muestra de los que sí se contagiaron COVID, donde comparamos aquellos que se contagiaron COVID simple con COVID largo y el efecto no lineal de la probabilidad logística de tener menor rendimiento académico relativo en una muestra donde solo había contagiados de COVID. ¿Cuánta gente se contagió COVID? Antes de pasar a los resultados y concluir. ¿Saben cuántos estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, porque esto después lo corroboramos con otras facultades? La mitad de los estudiantes tuvo COVID testeado. Repito, la mitad. Y de esa mitad, más de un tercio tuvo COVID prolongado. ¿Sí? En 2023, les adelanto un dato, yo dije, bueno, esto se pasará. No, seguían apareciendo resultados persistentes de trastornos múltiples, de ansiedad, depresión, angustia. En fin, disculpen el tema, es bastante triste para un viernes. Me gustaría estar pudiendo hablar de otras cosas con ustedes, incluyendo temas culturales, deportivos o académicos de otra índole, pero la verdad que es un tema que estaba muy ignorado, como dije al principio, por las autoridades sanitarias de Argentina, los políticos, y que no le está dando tratamiento ni siquiera a la prensa. Y honestamente a mí en lo personal me preocupa mucho. Por lo tanto, hay dos grupos de resultados. En un caso encontramos que el ausentismo, el COVID simple, pero con el signo contrario, pues un problema de multicolinealidad o tal vez algún tipo de variable omitida, fueron las que mejor explicaron. Yo creo que el ausentismo está capturando parte, esta es mi hipótesis,
está capturando quizás parte del efecto del COVID. O sea, vos no vas a la facultad o no seguís la clase virtual, disculpen, porque te sentís mal. O estás angustiado, o porque estás enfermo de COVID, o porque directamente no podés conectarte. Y esto a su vez tiene una serie de otras variables. Yo no quiero abundar demasiado porque acá también tenemos un experto que nos va a comentar, pero déjenme centrarme, si quieren, en la otra, en el otro bloque de regresiones. Hay varias, están en un anexo que podemos abrir al final con los que se interesen y quieran discutir más en profundidad, o criticar o comentar la econometría. En el caso del grupo de los que tuvieron COVID, o sea, unos 310 estudiantes, bueno, resulta que sí, ahí el COVID prolongado respecto a los que tuvieron COVID simple sí resultó significativo y muy negativo en el rendimiento escolar. También el ausentismo. El género no resultó significativo estadísticamente, y tampoco la vulnerabilidad socioeconómica. Creo que les dije, la vulnerabilidad socioeconómica nosotros acá la remitimos no al tema educativo, porque todos están en la facultad y todos están cursando, sino más bien a la situación laboral, a sus ingresos, a la distancia y a la conectividad. ¿Sí? Tratando de capturar una serie de variables que nos parecieron más relevantes y que, por supuesto, dista de ser perfecto. Conclusión, para traducir de la econometría lo que se llaman los odds ratios, bueno, algo de una regresión no lineal, hay un coeficiente que se invierte, y traducido al castellano, encontramos que aquellos estudiantes que tuvieron únicamente COVID simple poseen 1,78 veces más chances de tener buen rendimiento académico respecto a aquellos que padecieron COVID prolongado. Ahí les muestro cómo lo calculamos exactamente respecto a la extracción de las tablas que están en los anexos. Una persona que tuvo COVID, pero no en su versión extendida, y altos niveles de presentismo, tuvo 2,04 más chances de tener buen rendimiento que una persona que haya tenido COVID y poco presentismo. La fatiga, la falta de concentración y los problemas respiratorios neumonológicos pudieron haber generado un efecto negativo sobre el rendimiento de alumnos con COVID extendido, dado que en algunas regresiones adicionales interactuamos variables o pusimos incluso los síntomas y los padecimientos como variables explicativas. Y encontramos que efectivamente lo mental y lo pulmonar fue o sería lo que habría afectado. En estudios de médicos y de psiquiatras se han encontrado en poblaciones juveniles, no necesariamente estudiantes, resultados parecidos. Es un tema que invita a seguir investigando y sobre todo invita a implementar políticas públicas más allá de las propias universidades que tienen sus redes de apoyo pedagógico, gabinetes psicológicos y de contención, porque realmente estamos viviendo en el mundo una época muy difícil, y yo que soy también profesor como muchos de ustedes aquí, lo veo en mis propias clases. O sea, ni siquiera tengo que salir a hacer una encuesta o un experimento para poder verlo. La tasa de vacunación en Argentina, otro dato importante que también controlamos, o sea, les preguntamos si estaban vacunados o no. ¿Qué pasa? La ola de contagio principal ocurrió cuando apenas tenían una dosis. Entonces no creemos que haya un efecto diferencial de la vacunación. En todo caso, si lo hubo, lo pudo haber para amortiguar el impacto de digamos, del contagio y de la salud, ¿no? El empeoramiento de la salud. Así que voy concluyendo y agradeciéndoles. Creo que este estudio, entre otros que hay, de académicos, de organismos y de instituciones, creo que pone de relevancia que hay un efecto importante, o un efecto que todavía persiste, de la salud mental y su deterioro en el rendimiento escolar de los alumnos universitarios, y la preocupación central es que esto es parte de la formación de capital humano formal. Y esto podría llegar, esto es una hipótesis, podría llegar a tener efectos intergeneracionales incluso, si lo piensan a nivel agregado. Y finalmente, creo que aquí en la Universidad Católica, donde se han hecho estudios, serviría para comprender, extender este estudio, o mejorarlo, o darlo vuelta y poder replantearlo. Creo que servirían con los colegas de economía, de estudios sociales, antropología o psicología, serviría mucho para comprender mejor la naturaleza e informar a la política pública y a las autoridades.
sobre qué está ocurriendo y comentarles por último que tengo con Francia un proyecto en curso parecido y que los resultados desafortunadamente son muy desalentadores. Bueno, creo que con esto terminamos. Les doy las gracias por la atención. Nuevamente me siento muy honrado de estar en esta casa de estudios y compartir este momento con ustedes. Me pongo a disposición para, después de escuchar los comentarios del profesor Juan León, para que pregunten cualquier cosa, incluyendo temas futboleros que me apasionan, y del tema de, bueno, de tesis, de trabajos prácticos o cosas que les pueda servir a través del departamento, y si me ponen en contacto, yo gustoso de poder ayudarlos, y si vienen a Buenos Aires serán muy bienvenidos en el Gallinero, no en la Bombonera. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Vamos a escuchar ahora los comentarios del profesor Juan León. Juan, te escuchamos. Ya, muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación para participar de este Viernes Económico. Agradezco a Martín por la presentación que nos ha hecho. Creo que el tema del COVID y sus efectos en la educación es un tema que es bastante interesante, que debemos de estudiar. Como bien dice Martín, las consecuencias del COVID no siguen presentes en la población estudiantil y en general en las personas que hemos pasado por ese fenómeno que nos ha afectado a todos, ¿no? El COVID es una cosa que afectó tanto a aquellos que creo tuvieron la enfermedad como a aquellos que no tuvieron la enfermedad. Entonces es algo más universal lo que ha pasado con lo que es la pandemia del COVID. Entonces felicito el hecho de generar estudios empíricos o análisis estadísticos como estos para poder generar discusión y conversar un poco más acerca de este tema. Comentarios con respecto al estudio, tengo algunos puntuales básicamente, que me gustaría un poco que de repente Martín nos pueda extender un poco más, para empezar, con respecto a lo que es esta medida de desempeño, ¿no? Digamos, el título nos dice COVID y rendimiento académico, ¿no? Y lo que tenemos básicamente es una medida de percepción del mismo estudiante con respecto a su desempeño en la universidad. Entonces estamos hablando más en la esfera de lo que es el autoconcepto académico que tiene el estudiante sobre su desempeño en la universidad. Entonces habría que matizar un poco más de eso y tratando de tomar las precisiones con respecto a cómo se ha medido, qué aspectos se han tomado en consideración con respecto a la literatura para decir que esto es una buena medida para ver el desempeño académico de los estudiantes. Y me tomo de eso para mi segundo comentario, que como bien lo mencionó Martín, es importante en un estudio contar con un marco teórico que nos permita entender toda esta dinámica que hay atrás de la relación que queremos explorar. O sea, básicamente queremos ver el COVID y su efecto en el rendimiento de los estudiantes. Y me faltó un poco, ya sea desde el lado de la economía de la salud o desde el lado de la economía de la educación, ese modelo teórico que me permitiera entender un poco más esas diferentes dimensiones donde el COVID podía afectar el rendimiento del estudiante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podría coger un poco el modelo de Grossman sobre capital humano y en el tema de salud y ver en dónde entraría el COVID dentro de sus restricciones, o podría irme más al lado del campo de la economía y la educación y hablar acerca de los modelos o el modelo de Erich Hanuschek acerca de la función de producción educativa y tratar de entender cómo el COVID ha afectado o en qué esferas o dimensiones dentro de los insumos, de los procesos o del contexto en el cual se desarrolla toda esta producción educativa estaría influyendo, o las variables que estarían quedando. Me parece interesante esa revisión de literatura empírica, de estudios básicamente, que encuentran una relación con las variables del rendimiento, pero creo que me faltó un poco más ese modelo teórico para poder abordar de mejor manera y entender cómo ha afectado el COVID, creo yo, a los estudiantes. Por ejemplo, uno de los hallazgos que tiene Martín es, con la muestra completa, es de que, si mal no recuerdo, el COVID tenía un efecto positivo
el simple, y no había efecto del COVID largo. Negativo en la muestra cuando ya reduce solamente a los que tienen COVID. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ¿por qué no habría efecto del COVID largos versus aquellos que no han tenido COVID? Lo que tenemos que entender es que el COVID nos afectó a todos, no solamente a aquellos que simplemente tuvieron la enfermedad. El COVID nos encerró, el COVID nos aisló, el COVID nos generó estrés mental a todos. Nosotros sufrimos de ansiedad por nuestros familiares, nosotros sufrimos de ansiedad por nosotros mismos. Nosotros tuvimos restricciones con respecto a cómo podíamos seguir las clases en la universidad. Nosotros sufrimos restricciones con respecto a la economía de nuestras familias, así tengamos COVID o no tengamos COVID. Entonces, por eso es importante que al momento de entender el COVID y cómo afecta el rendimiento de los estudiantes, lo que creo que aborda un poco más Martín, y ahí me gustaría que lo aclares, es simplemente es aquellos que manifestaron, desarrollaron la enfermedad, pero es solamente una cosa dentro del todo que involucra el fenómeno del COVID. Y es ahí, creo yo, la razón de varios resultados en los cuales, como él mismo lo menciona en su estudio, resulta ser contraintuitivo, porque en realidad hay que entender, creo yo, dentro del estudio un poco más o un poco mejor lo que es el fenómeno del COVID y cómo afecta el COVID en general al rendimiento de los estudiantes, porque el COVID no solamente lo afecta a través de el hecho que yo haya salido resultado positivo, el hecho que yo haya tenido un COVID largo, sino afecta también en diferentes aspectos o dimensiones o insumos, si lo queremos poner en términos más económicos, que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Y es más, el COVID, ¿qué hizo? Que nosotros estuviéramos en la casa. De pronto, si miramos la función de producción educativa que nos plantea Hanushek, los insumos del hogar se vuelven más relevantes para poder explicar todo este fenómeno. Entonces, quizás para poder entender un poco más el COVID, yo hubiera, ya más para hablar en términos estadísticos, hubiera visto dos cohortes, ¿no? Una cohorte sin COVID y una cohorte con COVID de estudiantes, para tratar de ver un poco más cómo son las dinámicas alrededor de todo esto. Pero una reflexión más a detalle con respecto a qué modelo teórico quiero usar para poder entender bien esta dinámica o esta relación, o entender bien cómo el COVID puede afectar a los estudiantes, es, creo, algo que me gustaría un poco que desarrolle Martín, y pongo ahí a Grossman o a Hanushek como para comenzar la conversación o hablar un poco sobre eso. Y hay que reflexionar mejor acerca del COVID, ¿no? COVID no fue simplemente el hecho de que hayamos salido positivos o hayamos tenido los síntomas, ¿no? El COVID fue mucho más que eso, y creo que todos nosotros lo sabemos. Y ese es un punto que tenemos que pensar bien al momento de hacer nuestros estudios relacionados a lo que es el COVID y sus consecuencias, en este caso en el rendimiento de los estudiantes. Y un último aspecto, digamos, que me gustaría hacer un poco de reflexión es que debemos ser también bastante cuidadosos, y el porqué de sus resultados también puede ser, si bien ahora contamos con una muestra aleatoria, estratificada y todo eso, o sea, la muestra estaba planeada para 2.000 individuos y solamente se lograron 604, es decir, 30% de la muestra planeada. Eso que involucra en términos de, o sea, me gustaría saber si hicieron los chequeos estadísticos para ver qué tanto se sesgó la muestra, porque de hecho se debe haber sesgado, entre lo planeado versus la muestra de análisis. ¿Qué estrategias estadísticas se plantearon, ya sea con análisis de postestratificación o ya sea con análisis estadístico, para poder corregir, digamos, los errores estándar que se están estimando con el modelo? Pero igual, o sea, con eso hay que ser bastante cautos al momento de comenzar a conversar de los análisis estadísticos, porque sobre eso vamos a comenzar luego a hacer nuestras inferencias, nuestros resultados, y plasmar un poco nuestras conclusiones, ¿no? Entonces, me gustaría un poco saber si es que se tomaron esos recaudos estadísticos, se exploró un poco eso, dado que la pérdida, digamos, de observaciones es bastante grande, y eso puede afectar bastante los resultados que podrían encontrar en el estudio.
Esos básicamente son algunos de los comentarios que tengo. Gracias, Juan. Bueno, ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas, comentarios del público. A mí me gustaría hacer algunas preguntas, Martín. A ver, este es un estudio sobre el efecto de una enfermedad, de una epidemia que atacó a la población, en particular a los estudiantes de la carrera de economía en tu universidad, sobre su rendimiento académico. Ok. Y es algo que te pregunto a ti y también creo que podría responderlo o responder mi pregunta Juan, ¿no? Cuando hay estudios donde la variable que se quiere explicar no es una variable enteramente económica, ¿no? Porque rendimiento académico es una variable de nosotros los economistas. Lo pregunto porque esta es una duda que yo tengo hace bastante tiempo, ¿ya? Porque a veces llegan hasta mí alumnos que me proponen hacer, por ejemplo, el análisis de los programas de asistencia alimentaria como vaso de leche sobre el estado nutricional de los niños. Entonces yo le digo a ese alumno, pero el estado nutricional no es una variable de un economista o de la economía. Al menos yo puedo decir que de repente ese estado nutricional está correlacionado, no sé, pues con el salario que tiene el papá o la mamá, porque le permite tener una mejor alimentación, pero hasta ahí me quedo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de rendimiento académico, inmediatamente yo me pongo a pensar en una variable que la manejan muy bien los educadores, ¿no es cierto? Quizás los maestros, y de repente los economistas que tienen una especialización en algún área muy, muy particular de la economía de la educación, pero es una pregunta que yo me vengo haciendo en general, ¿no? El rendimiento académico es una variable de nosotros los economistas, porque del otro lado, para explicar ese rendimiento académico hay otras variables, ¿no? Entre ellas, pues, la edad del estudiante, el género, no sé, la composición de su familia, y una serie de variables socioeconómicas que van a determinar eso, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿esta es una variable que los economistas podemos explicar con toda certeza? Porque, o es una variable en la cual debemos incorporar otros especialistas de otras disciplinas que nos ayuden a entender qué cosa está detrás determinando el rendimiento académico de un estudiante, ¿ya? Y, y eso, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si este estudio lo hubiese hecho, no sé, un especialista de la salud? ¿No? Podría haberlo hecho también, porque ahí también hay herramientas, ¿no? Que se pueden utilizar, estadísticas, matemáticas, que se pueden utilizar para llegar a resultados con alguna validez estadística. Entonces, mi pregunta en realidad es para Martín, pero también creo que Juan podría responderla porque entiendo que Juan también está, digamos, desarrollando investigación en el área de la educación, donde muchas veces las variables que uno intenta explicar no son variables precisamente económicas. Luego, en el análisis que nos has mostrado, Martín, no he visto, por ejemplo, edad del estudiante. ¿No está? Todos de la misma edad. 21, 22. Ya, y ciclo, o sea, todos son del mismo cohorte y también del mismo nivel, digamos, de la carrera. Todos están en el tercer año. Tercer y cuarto año. Ya, y por ejemplo, el rendimiento académico, ok, entiendo que lo han medido a través de una respuesta autodeclarativa, ¿no? Yo declaro que tengo este rendimiento académico, ¿sí? Entonces, pero el rendimiento académico es muy variable, ¿no? Por más que tengas la misma edad, algunos van a tener, pues, mejor rendimiento que otros por una serie de razones. Entonces, eh, no sé si está también el ciclo en el que están, ¿no? Bueno, eso. Y luego, ¿qué podríamos, digamos, si pudieras tú extender tus resultados o tratar de hacer alguna, digamos, comparación con algún estudio similar para algún otro país de la región que conozcas, tal vez podrías comentarnos algo al respecto. Muy bien,
Eso era lo que yo quería preguntar y no sé si hay preguntas del público. Luego, todavía no tenemos nada del Facebook ni de las redes, ¿no? Estamos en WhatsApp. Ok, por ahí hay una manito alzada. Ahí va Luis con el micrófono. Entonces, no por WhatsApp. No. Sí, pero todavía no han llegado. Pero acá también. Sí, yo pienso que sea muy interesante si podrías también ver si hay una correlación entre el rendimiento en términos de notas que han recibido esos estudiantes a su autoevaluación y porque quizás tienen los estudiantes un incentivo a darles una mala autoevaluación de su rendimiento porque se pueden poner la culpa al COVID, aunque realmente normalmente ya también tenían un mal rendimiento y solamente que ahora tienen alguien para poner la culpa o algo para poner la culpa. Y el otro, ese es como algo muy drástico para decir, pero hay que chequear eso para que no tener un sesgo, porque no todos pueden autoevaluarse muy realista. Y el otro es que si hay como ver si hay un trend para comparar también las notas que tenían desde el COVID con las notas que tenían antes empezaba el COVID y si se puede ver un trend en estas notas para ver si algunos estudiantes pueden mejorar en el tiempo o peorarse en el tiempo, no importa que existía el COVID. Gracias. Gracias, profesora Szymanski, por sus preguntas. Luis, aquí adelante también había una preguntita, ¿no? Levante la mano, por favor, para que Luis se acerque. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, pero si hablas un poquito más alto, te escuchamos más. Ya. Primero, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Tengo varias preguntas, pero la principal es sobre la que comentaba el profesor Juan León, que sobre el impacto que tuvo el COVID-19, que fue en general para todos, ¿no? No solo para el que se contagió, sino también para las personas que estuvieron alrededor de esas personas que se contagiaron dentro de una familia. Y como dijo, todos vivimos la época de la cuarentena, ¿no? Todos estábamos encerrados. Y mi pregunta era si se podía más bien evaluar una especie de severidad, porque digamos, severidad, o sea, como que construir una variable que mida la severidad del impacto en la persona del COVID-19. No solamente si, por ejemplo, digamos, se infectó del virus, ¿no? Sino, por ejemplo, si una familia, sus padres, por ejemplo, murieron, aunque la persona no haya sido contagiada, obviamente le ha afectado de alguna forma, ¿no? A nivel psicológico, por ejemplo. O no sé, si los hermanos de pronto, o sea, es que como las realidades de las personas son distintas, por ejemplo, en el caso de los doctores o de las familias donde los papás eran doctores o los hijos eran, no sé, médicos, obviamente también hubo una diferencia. Y aunque ellos no estudian economía, por ejemplo, en una casa podría haber alguien que era estudiante de medicina, un hijo que era economista o que estaba estudiando economía, y pudo haber pasado de todo. Entonces, creo que sería bueno que, o sea, construir una especie de variable que mida no el efecto del COVID-19 en el sentido de si se ha contagiado o no, sino más bien de cuánto impacto ha recibido la familia por todas las restricciones que vino junto con el COVID-19. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Hay otra manito. Bueno, mi pregunta es si es posible, y teniendo en cuenta que el enfoque es sobre el rendimiento académico,
quería saber si se podría estudiar una variable de la capacidad de atención de los estudiantes y cómo esta ha sido reducida por las acciones que aumentaron su uso en la pandemia, como, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Creo que ahí en el centro. Buenas tardes, gracias por la charla. A ver, un segundo, me parece que hay un problema con ese micrófono. Está muy entrecortado, se escucha. Luis, ya, a ver, de nuevo. Sí, en voz Creo alta. que es mejor. La composición del hogar también está. Si es hogar monoparental o si viven en familia. Eso es parte de la variable vulnerabilidad. No te oigo bien, disculpame. Lo último. Ah, sí. Sí, claro. Terminaste, ¿no? Ok, una última, o de una vez, a ver, vamos a darle la oportunidad al profesor Martín para que responda a las preguntas que se han formulado y si nos queda un poquito más de tiempo, podemos dar una última ronda a ver si hay más preguntas del público o a través de las redes, ¿de acuerdo? Listo, Martín, te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todos los comentarios del colega, de la profesora Aguilar y de las preguntas de ustedes. Desde luego. Voy a ir desde los comentarios del profesor hacia las preguntas de ustedes. Bueno, ¿cómo se midió la performance educativa respecto a la literatura? Hay literatura que habla de la autopercepción, otras que hacen test de scoring, hay distintas vertientes, pero en este caso la restricción fundamental que tenemos nosotros en la universidad es que, salvo nuestros propios cursos, no podemos acceder a un banco de datos con las calificaciones de los alumnos, lo cual, ya contesto otra pregunta que me hicieron después, ¿está correlacionada la performance autopercibida escolar y el rendimiento registrado en las notas? Bueno, yo hice un chequeo pequeño en 2 o 3 cursos de todos estos y me dio que estaba muy correlacionado, 85, casi 90%. Si sirve o no, no lo sé, o sea, es una gran pregunta, pero el primer mejor de esto hubiera sido que la facultad, la universidad nos abriera los registros y poder también, y atendiendo otra pregunta, comparar el antes y el después. Y ahí realizar, esto es una agenda fabulosa de investigación para el que quiera seguirla, y lo abro. Comparar el antes y después, pero nos tienen que abrir la Secretaría Académica de la Universidad nos tiene que abrir el registro con la confidencialidad que corresponda de todas las notas antes y después. Creo que ahí hay un estudio para hacer que yo no lo cubro y que es un déficit de este estudio que no se lo propuso en realidad el estudio, o sea, que no sé si un déficit, pero es un déficit no buscado. Sobre el modelo teórico, sí, por supuesto, yo creo que hay que enriquecer y mi modelo teórico basado en esta literatura que menciono no es exhaustivo.
lo que los autores que vos mencionaste, Juan, servirían para poder encauzar y quizás incluso hacer un modelo hasta de crecimiento endógeno, pandemias y educación. Como profesor de crecimiento económico estoy pensando, ¿no? De donde poder derivar, aunque sea una tasa de acumulación de capital humano, o un retorno del capital humano en equilibrio, y pensar eso como influenciado, entre otras variables, por la pandemia. ¿Todos cursaron crecimiento económico o algo que incluya modelos de crecimiento endógeno, o estoy hablando de algo que no conocen? ¿Quién conoce crecimiento endógeno? Levante la mano. Nadie. Entonces olvídense lo que dije. Salvo los colegas, y profesores, investigadores. Bueno, el signo contraintuitivo en las regresiones donde está la muestra general. Ahí déjenme aclarar primero la muestra general. La muestra general tiene la mitad de los casos que no tuvieron COVID. O sea que sí tiene casos que no tienen COVID. ¿Y por qué nos quedan 604 de los 2000? Y si estamos seguros de que es representativa. Bueno, sí, hemos reponderado, o sea, usamos métodos de reponderación para poder asegurarnos que no estuviera sesgado una sede o al horario de 7 a 9 de la mañana. Sí, eso lo hicimos. Sobre el tema del signo contraintuitivo del COVID simple, creo que debe ser un problema de colinealidad, que a pesar de que el indicador de colinealidad, el BIF, que se usa en los modelos binarios, de Logit, por ejemplo, dice que no, yo no le creo que hay alguna colinealidad posiblemente. O la otra posibilidad es que el que se contagió y no tuvo síntomas, o no tuvo el problema, o no sufrió efectos significativos del encierro, bueno, puede ser uno más igual en características comparables por educación, trabajo, nivel socioeconómico de su misma edad, al que no tuvo COVID. Entonces puede que se esté capturando el mismo efecto del que no tuvo el COVID. Por lo cual quizás habría que reestimar una ecuación donde solo estén COVID largo versus no COVID, y quitar a los que tuvieron COVID en versión no sintomática o corta. El COVID nos afectó a todos, nos encerró, sí, claro, por supuesto. El encierro en sí, yo creo que acá hay un problema de, bueno, de los resultados. ¿Cómo explicarlo? Yo charlé este cuestionario y todo el diseño de la metodología con neurocientistas, con profesores de medicina, con algunos sociólogos, especialistas de educación en economía, no con gente del ámbito estrictamente de la educación, de ciencias de la educación, pero el comentario que recibí es: ¿por qué no haces una muestra de control fuera de la universidad? Porque tu universidad es representativa, es cierto, incluso dentro de la UBA puede ser que tenga un sesgo hacia sectores de clase media. Eso también se lo respondo a algunos que me preguntaron. Pero creo que un ejercicio que se puede hacer y que sería una tesis formidable de doctorado o de maestría o un pequeño ejercicio es contrastar con aquellos que no estudian, tienen la misma edad, el nivel socioeconómico igual, y ahora voy a explicar cuál es la variable de vulnerabilidad socioeconómica aún más claramente, y ver qué pasó. O sea, fuera de la universidad, ¿hay algo diferente de los que están en la universidad? Quizás sí, no lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé, pero si alguno lo sabe, escucho. Sí, de hecho, Janoušek y todos los autores que mencionaste, Grossman, sería muy bueno que me pase después en privado para poder enriquecer y poder incluso incorporarlos y también incluso trazar un camino de investigación teórica sobre esto, porque es bastante nuevo. Al menos en la disciplina de crecimiento económico, el desarrollo, el tema de las pandemias, las enfermedades, cómo influye en la educación, no es algo que tenga muchos antecedentes. Sí, obviamente en economía de educación, ¿qué afecta el retorno a la educación o el rendimiento escolar? Eso sí, conocemos data de varias décadas, pero en esto último no. A la profesora Giovanna, bueno, los economistas podemos explicar con certeza, yo creo que
No lo sé. Creo que si nos nutrimos de todos los profesionales y colegas de las áreas que comenté, creo que podemos hacer algo mejor y eso es lo que traté de hacer trabajando con neurocientíficos y con personal médico de hospitales, de la UBA. En la Universidad de Buenos Aires tenemos el Hospital de Clínicas, que es un hospital, son hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y pregunté, claro, ellos lo que pasa es que el médico, ¿qué hace? El médico toma casos de laboratorio y los estudia durante 12 meses. Entonces va viendo la evolución del paciente con COVID largo versus uno igual que no tiene COVID. Y hace un experimento, no es un experimento, no es que a uno le infecté con COVID y al otro no. Hace un cuasi experimento, van siguiendo uno respecto al otro y miden distintas variables de resultado, como, no sé, mejora la salud versus el otro, no sé, le va mejor en el trabajo y así sucesivamente. Hay poquísimos estudios en Argentina que hayan querido investigar eso. Más bien la literatura o la ciencia se abocó a desarrollar testeos, desarrollar vacunas y después a empezar a investigar estas cosas que aparecen porque emergen en el día a día de los que somos profesores. ¿Quién de acá que no es profesor no vio alumnos angustiados, alumnos deprimidos y otras cosas que no quiero hablar porque es delicado? Si la edad influye, profesora, no en este caso, porque como son alumnos de tercero y cuarto año, puede haber alguno que sea reincidente, que repitió varias materias, pero son 3% de la muestra. Y tendimos a quitarlos, como para no... O sea, de los 604, si había alguno que era, no sé, de 25, 27 años, lo quitamos. ¿Qué podríamos comparar con otros resultados de la región? Bueno, yo creo que a nivel de estudio Logit y este tipo de modelos no vi ninguno, pero si hay, por favor me lo acercan. Pero sí hay estudios de encuestas de la Facultad de Psicología de ustedes, que mostré al principio, y de otras universidades de la región, donde tratan de, en México, por ejemplo, en medio de la pandemia, la UNAM hizo un estudio que se basó en encuestas también, encuestas online. Ah, perdón, yo no sé si lo dije, la encuesta fue presencial, con lo cual el sesgo fue mucho menor. Te contestan online, a veces te contestan incompleto, te contestan otra cosa, y bueno, y esto me remite a decir que creo que la fiabilidad de una encuesta presencial, como en política, ¿a qué candidato vas a votar? ¿Qué imagen tenés de tal candidato? Creo que es mucho mejor si es presencial que si es telefónica, por IBR u otras metodologías. Y esto fue presencial, en el aula. Se tomaron muestras anónimas, totalmente voluntarias, nadie fue forzado a participar, y si terminé con 604 casos de 2000 es porque hubo una limpieza que hacer, porque las respuestas eran inconsistentes, porque había respuestas incompletas, o no lo respondieron. Entonces la verdad que con eso tuvimos que así, profesor, reponderar y usamos métodos que están explicados creo que en un anexo. Yendo a la profesora Szymanski, que me preguntaba sobre la correlación entre notas y autopercepción, creo que la contesté, pero mi respuesta es parcial. Y de nuevo invito a la comunidad aquí a ver si quieren alguno hacer un proyecto de este tipo. Autopercibirse versus qué dice el boletín, ¿no? No sea cosa que me digan que se sacaron todos 10 o que las tuvieron fenomenal y después resulta que todos tienen 5 o 4. Yo hice un cross-check en 3 cursos de todos los que muestreamos, los 28. Dije, bueno, voy a ver qué tal si es consistente. Y encontré bastante consistencia, 85%. Pero no sé si se puede generalizar. Es otra línea de investigación. También a la profesora. Sí, se puede ver las notas de los que tenían COVID en cualquiera de sus dos versiones, o sea, sin síntomas prolongados o con síntomas prolongados, antes y después del contagio. Las notas no nos pueden distribuir, no tenemos acceso por una cuestión de restricción de acceso a la información, pero si hubiera posibilidad de hacerlo en otras universidades, con gusto lo haría. De hecho, quiero hacerlo, y me gustaría, si ustedes en la Católica fuera de interés, seguir esta línea de investigación, o en Francia, como lo estamos haciendo con algunos colegas. Es difícil obtener esa información, porque implica que alguien está accediendo a algo muy íntimo, que es el boletín de los alumnos que están acá mirándome, sean de la U, de la Alianza, no sé qué. Perdonen que soy muy futbolero,
pero ahora quiero hacer un comentario Así final veo. sobre eso, sobre cómo la pasé estos días. Si tengo tiempo y la profesora moderadora me deja un minuto nada más. ¿Puede ser, profesora? Para comentar que también la pasé aparte de lo académico. Ok. Bueno, Claro. un minuto. Un Y acá minuto. tengo mi ¿Se tarjeta. puede estudiar los déficits de atención y COVID? Claro que se puede. La infraestructura del hogar impactó. Bueno, nosotros en la variable de vulnerabilidad socioeconómica incluye la distancia, la calidad del acceso a los datos y al tipo de internet, el ingreso familiar, perdón, el ingreso personal si vive solo el alumno o si vive con familia, que es la gran mayoría, todos viven con familias, y la distancia a la línea de pobreza. Así que con eso concluyo las respuestas y lo último que quiero decir, y quiero agradecerles nuevamente en nombre de la Universidad de Buenos Aires, en nombre de la institución de investigación y del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología de la República Argentina, del cual soy miembro permanente, darle las gracias por la calidez, la hospitalidad, la colaboración, la crítica muy constructiva, el ida y vuelta a diario, los seminarios y la experiencia inolvidable que me llevo una vez más de Perú, pero esta vez tuve, por eso le pedí un minuto, ya me excedí el minuto. Te quedan 20 segundos. En 20 segundos quiero decir que me hice hincha de la U. Nunca vi una hinchada tan apasionada. Seguramente me dirán, no, pero ¿por qué no viniste a la Alianza, al Matute? Bueno, ya voy a ir también. Pero realmente fui a ver el River Universitario el miércoles. Quedan 5 segundos. Y la verdad que la pasé súper, pero no. Perdonen la palabra, nos cagaron a puteadas. Ya, basta. Gracias. Ok, bueno. Profesora, para responderle Sí, solamente claro a que su sí, pregunta. claro que sí, Juan. No, solamente para la pregunta sobre el rendimiento y si es una variable económica o no. Sí, En qué ese bueno. sentido, el rendimiento en sí no es una variable económica, obviamente, pero su relación que tiene con otras variables económicas la hacen importante. Es igual, cuando le digo a los chicos tienes que justificarme por qué vas a trabajar el rendimiento, por qué vas a trabajar la tasa de nutrición, en qué medida se relaciona con, podemos decir, la productividad laboral, en qué medida se relaciona con la desigualdad económica, en qué medida se relaciona con diferentes variables económicas para que nosotros podamos empezar a estudiar esa variable. Si ustedes no hacen ese enlace de la variable con por qué se justifica utilizarla en términos económicos, en realidad pues dejan la historia incompleta, ¿no? Por eso es importante siempre, como dice la profesora, buscar cómo relacionamos esa variable con el tema económico, o sea, qué es lo que genera hacia adelante. Nada más. Gracias, Juan. Creo que ahora sí he encontrado una justificación para muchos estudios que tienen variables dependientes no económicas, claro, siendo explicadas por variables económicas, entre otras. Gracias. No sé si hay algo más. Creo que vamos cerrando por acá la sesión de hoy, que ha sido una sesión interesante, motivadora para el diálogo, para la reflexión, para el debate, y ha estado nutrida de comentarios y preguntas. Bueno, agradezco a los profesores por su participación, a todos ustedes por su asistencia, y los invito pues a asistir también a una próxima edición del Viernes Económico y Financiero. No sé si la siguiente semana hay, pero bueno, ya serán, sí. La siguiente semana también tenemos Viernes Económico y Financiero, espero volverlos a ver por aquí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. No se olviden de inscribirse al Instagram del Así, Departamento de de Economía. seguir al Departamento de Economía en en Instagram. Sí. A eso